Bienvenidos a todos a la hora 25. Desde ya invitarlos a suscribirse al canal. Hay muchos capítulos muy interesantes. Y hoy día vamos a conversar sobre los síntomas del apocalipsis, una mirada comprensiva y abarcativa. Y a modo de introducción voy a leer una breve introducción o resumen o presentación de este libro de Zygmunt Bauman y Leonidas Donskis, que se llama La maldad líquida. Porque si hablamos de apocalipsis también tenemos que ser capaces de caracterizar la maldad. Y me he dado cuenta que está muy infantilizada la maldad y hay que ser un poco más suspicaz. Entonces aquí hay una buena piedra desde donde partir. El mal no es algo novedoso. Ha estado con nosotros desde tiempos inmemoriales. Pero sí hay algo nuevo en el tipo de maldad que caracteriza nuestro mundo contemporáneo líquido moderno. El mal se ha vuelto más penetrante, menos visible, se oculta en el tejido mismo de la convivencia humana y en el curso de su rutina y reproducción cotidiana. En su forma presente, el mal es difícil de detectar, desenmascarar y resistir. Nos seduce por su habitualidad y luego salta sin previo aviso, golpeando aparentemente al azar. El resultado es un mundo social comparable a un camino minado. Sabemos que está lleno de explosivos que se activarán tarde o temprano, pero no tenemos ni idea de cuándo ni dónde ocurrirá este mal. Bienvenido, Eduardo Llanos. Hola, oye, no tenía idea que ibas a leer eso, pero además no tenía idea que había escrito Bauman con el otro autor. Sí, esto no se había publicado. Sí, allá. Está en la línea de los demás textos de él a propósito de la liquidez y nosotros podríamos jugar un poco con el lenguaje y decir que se trata de una liquidación más bien, pues una licuefacción, digamos. Sí, pero me viene como anillo al dedo, porque en definitiva lo que quería abordar, bueno, con esa introducción tal vez tengamos que hacer un rodeíto previo, pero nos habíamos ido comprometiendo varias veces a desarrollar el tema del apocalipsis. Ese es un tema que requiere, digamos, varios capítulos preliminares, pero uno por lo menos lo dejamos claramente comprometido la vez anterior, cuando dijimos, ya, por lo menos lean Mateo 24. ¿Por qué? Porque si bien no es el Apocalipsis, coincide en un alto grado con el contenido del Apocalipsis. Entonces, me gustaría cumplir esa promesa, digamos, ¿no? Bueno, no quiero hacer una lectura exhaustiva de eso, pero quiero aprovechar de mostrar también algo que podría ser útil para todos, digamos, en otros ejercicios de comprensión. Mira, mientras tú hacías la entrevistita, yo hice unos dibujitos. Sí, cabe señalar que tenemos la pizarra que había comprometido. Sí, me dijeron que tenía pizarra, pero ya había hecho ahí en el intertanto Mira, ¿qué hice aquí? Hice un dibujo muy elemental, a la manera de un tiro al blanco, de diferentes niveles de contexto. Entonces, imaginemos que el texto que a nosotros nos interesa es T. En este caso, por ejemplo, es el capítulo de Mateo número 24, ¿verdad? Ya. Ese capítulo sería nuestro texto. Bueno, un primer nivel de contexto elemental es lo que en el ámbito de la lingüística y de la teoría del texto se llama cotexto. O sea, el texto que está junto al texto. Cotexto, igual que contexto, pero sin la N. Cotexto, texto junto al texto. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Podríamos decir capítulo 23, capítulo 25, que rodean al texto que nos interesa, ¿verdad? Bien. Entonces, esta es una primera manera de contextualizar. Mirar cuál es el contexto en el que aparece. Luego está la situación. La situación. Por ejemplo, en este caso está muy claro que esto viene, ¿verdad? El capítulo 24 viene de lo que ocurre en el 23, ¿verdad? En que están, digamos, conversando, pero aquí ya pasan al Monte de los Olivos, ¿te acuerdas? Ya pasan a otro nivel, ¿verdad? El capítulo 24. Y poquito antes, esto lo hemos contado otras veces, yo supongo que la mayor parte de la gente conoce estos capítulos, que son muy relevantes digamos, en las prédicas de Jesús. Esto tiene, a mi modo de ver, una importancia central. Bueno, entonces, los discípulos están como fascinados con lo suntuoso de las construcciones, de la construcción del templo concretamente, del templo. Y Cristo
de inmediato los aterriza y les dice, bueno, de esto no quedará piedra sobre piedra. ¡Wow! Entonces los discípulos se asombran y en medio de ese estupor le piden que explique cuándo va a hacer eso, cómo va a ocurrir eso. O sea, ellos no se pueden imaginar ni la destrucción del templo ni todo lo que eso supone, porque él está diciendo que no va a quedar piedra sobre piedra. O sea, eso es una violencia mayúscula. Entonces, en ese contexto, ¿verdad?, él hace algunas anticipaciones muy, muy relevantes y da diversas señales de lo que van a ser los últimos tiempos. Entonces, esa es una situación. Nosotros podríamos decir que ahí, en ese segundo nivel de contexto que llamamos contexto situacional, podríamos hacer, si se quiere, una subdivisión. La escena y el escenario, ¿verdad? La escena puede ir cambiando igual que en el teatro, pero el escenario es más difícil que cambie, ¿verdad? Bien. Un poquito más de largo plazo, ¿verdad? Pero igual es un segundo contexto. Luego hay un tercero, que aquí yo lo puse abreviado SSC, ¿verdad? O sea, sistema sociocultural. Y añadido, ¿verdad?, el momento histórico, abajo lo puse, ¿verdad? Ya. Entonces, ese último nivel de contexto es el que a menudo a nosotros se nos viene a la cabeza cuando nos dicen contextualizar. Pero en realidad los otros contextos también son muy importantes, a veces son indispensables y a veces son suficientes para entender algo. A veces no es necesario, ¿verdad?, recurrir al contexto histórico. Por ejemplo, de repente, no sé, estamos hablando, tú eres medio extranjero, yo uso un chilenismo, ¿verdad?, y tú quieres saber qué significa ese chilenismo aquí y ahora, y punto, ¿verdad? Ya, y con eso basta. No te debo contar la historia de Chile para que tú entiendas eso, etc. Entonces, visto así, a mí me gustaría que hiciéramos una lectura, aunque fuera breve, del capítulo 24, ¿verdad?, a lo largo de esta conversación, no de inmediato necesariamente, pero teniendo esos niveles de contextualización como un desafío pendiente o como un ejercicio necesario, ¿ya? Bien, como lo quiero conectar con signos del momento, signos del Apocalipsis, él da varios signos, muy claramente, voy a leer, ¿ya? Entonces, leamos. Dice, se me fue ya. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiéndoles él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, aquí comienza lo que explicaba recién, ¿verdad? Y estando él sentado en el monte, ya vamos en el versículo 3 del capítulo 24, insisto. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque ellos entienden que él va a venir y que esa destrucción del templo tiene que ver con su segunda venida. No es necesariamente la otra destrucción del templo del año 70. Digamos, ¿no? Bueno, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, esta es una primera advertencia muy clara. O sea, va a estar llena de señales engañosas la víspera de su venida, ¿verdad? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí yo creo que conviene salir al paso inmediato de una lectura ingenua, ¿no? La lectura ingenua que se hace en general con casi todas las religiones, pero en particular, ¿verdad?, con las que apuntan a un Dios, ¿verdad?, único, es, bueno, ¿y todo esto que ocurre? ¿Por qué ocurre si hay Dios? ¿Por qué Dios tolera, deja pasar este nivel de maldad? ¿Por qué, si lo que quiere es que nos salvemos, que todo sea paz y amor, ¿verdad? ¿Por qué no barre con su poder toda esta maldad de un viaje y nos instalamos en un momento, instantáneamente, en el paraíso? No es tan sencillo. Eso es muy largo de explicar. Me gustaría intentar una explicación para eso, pero por lo menos dejemos claro que aquí está advirtiendo, ojo, que va a haber, ¿verdad?, muchos falsos cristos en el fondo, ¿verdad?, y va a haber mucho engaño, ¿no? Pero es necesario que eso acontezca. Es necesario. O sea, no es algo meramente inevitable, porque en teoría no sería nada inevitable para Dios, ¿verdad?
sino que parece que es parte de su plan. Ya vamos a ver por qué. Bueno, entonces luego el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Fíjate, todo lo que está anunciando, y mira lo que viene a continuación. Y todo esto será principio de dolores. O sea, casi no es la tribulación, es como una pretribulación. Es la preangustia, es el momento previo a pasarlo mal definitivamente. Viene después el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación. Ahora viene la tribulación. Y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Esa es la predicción, esa es la profecía. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Fíjate que de nuevo insiste en la idea de un engaño por parte de personas que van a ser falsos cristos, falsos profetas, ¿verdad? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es muy importante. O sea, dado que va a estar frío el ánimo de prácticamente todos y vamos a desconfiar unos de otros, va a haber muchas traiciones mutuas, inesperadas, insospechadas. Fíjate lo que está diciendo, es como pavoroso el panorama, pero es favorable al final. ¿Ya? Estas mezclas son muy importantes. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y luego, el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. O sea, da la impresión de que no pudiera sobrevenir el fin sin que haya antes la oportunidad de escuchar esa prédica del evangelio. Escuchar la propuesta cristiana. Escucharla en serio. Alguien diría, pero la venimos escuchando hace mucho. No, un momentito, la venimos escuchando con muchas distorsiones. ¿Ya? Bueno, hasta ahí entonces podríamos decir nosotros que lo que tenemos dibujado es, por un lado, un anticipo de la tribulación y una tribulación propiamente tal. Pero sigamos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. O sea, está dando por sentado que vamos a huir. Vamos a andar huyendo de algo. ¿De qué? De una persecución, evidentemente. Y no solo una persecución, de violencia desatada, de toda clase de delincuencia, de sociopatía desparramada por el mundo, especialmente en las grandes ciudades. Porque habrá entonces gran tribulación. Ahora cambiamos de grado. ¿Te fijas? Aquí tenemos un tercer grado. O sea, pretribulación, tribulación, gran tribulación. Porque habrá entonces, versículo 21, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, este va a ser el maximorum de violencia que vamos a presenciar los humanos como humanidad a lo largo de toda nuestra historia. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. O sea, van a ser acortados, porque podría ser más largo este periodo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, hay unas pocas personas que sostienen espiritualmente el mundo. Con sus oraciones, con sus rezos, con sus actos de contrición permanente, con sus penitencias, con su imitación de Cristo. Imitatio Christi se llamaba el texto de Kempis. O sea, hay gente que ha entendido que nuestra tarea tiene que ver también con aprender de Cristo. Él soportó todo lo indecible en ese momento de la pasión, incluidos los azotes, la tortura,
todo lo que tú quieras. Bueno, ya, ¿para qué decir en la cruz? Las humillaciones, todo el dolor físico, el dolor moral, el dolor terrible de ver que efectivamente ocurre lo que él predijo. Pedro lo desconoce, lo niega, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy duro, bueno, pero nos debería servir de ejemplo porque parece ser que hay unos pocos cristianos genuinos que han entendido que eso es algo, comillas, como inevitable y están sosteniendo el mundo. Fíjate bien que dice después: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. O sea, tercera vez, te fijas, primero nos habla de falsos cristos, después nos habla de falsos profetas, ahora nos dice que alguien nos va a decir, mira, allá está Cristo. No le crean. O sea, tercer momento en el que, en una aparente redundancia, se nos advierte. Esta advertencia triple yo creo que es muy importante, porque es un síntoma principal. Y lo que estamos presenciando ahora tiene mucho que ver con eso. Y con los intentos de engaños. Exactamente. Entonces, una de las formas más recurrentes de la intención de engaño será esa, ¿verdad? Aparecerán falsos profetas. Algunos de ellos van a ser muy convincentes. ¿Por qué? Porque aunque estén autoengañados, como no tendrán conciencia de su nivel de autoengaño, ¿verdad? O no tendremos conciencia, a todos nos puede pasar, diremos cuestiones, haremos predicciones, haremos intervenciones que podrían estar en contra de lo que había que decir. Vamos a estar contribuyendo al engaño. O sea, yo tiemblo al decir esto, porque podría estar malinterpretando el texto. A mí me parece que es claro el texto, sin embargo. Pero eso es un riesgo mayor, siempre existe. Lo que voy a decir después está sujeto a ese riesgo. Y claro, correré el riesgo, ¿no? Pero no descarto que uno esté también enrolando estas filas de personas que incluso sin quererlo van a estar contribuyendo al engaño colectivo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. O sea, otra advertencia. Y advierte que nos está advirtiendo. O sea, es explícito, ¿no? Esto es una advertencia. Pero fíjense, en esto me importa mucho a mí que diga que harán grandes señales y prodigios. Prodigios, no milagros. O sea, nos parecerán enigmáticas esas escenas que nosotros vamos a estar contemplando, de cosas prodigiosas que van a ser algunos de estos falsos cristos, ¿verdad? Pero no nos van a parecer misteriosas, nos van a parecer enigmáticas. Un enigma, como una incógnita en una ecuación matemática, se puede resolver, se puede despejar, podemos encontrarle la causa. Es como el ilusionismo, a diferencia de la verdadera magia. El verdadero milagro es otra cosa, no es cualquier prodigio, ¿ya? Entonces pero nosotros no tenemos capacidad para hacer las distinciones. Una persona espiritualmente más refinada seguramente va a distinguir de inmediato, así como un gran mago que se las sabe todas, conoce todos los trucos, sabe identificar el truco que hay detrás de un numerito muy bien montado y muy bien ejecutado, que parece magia pero es que es ilusionismo. Así también habrá otros que van a darse cuenta. Pero habrá una inmensa muchedumbre que interpretará todo eso como señales milagrosas y va a seguir a las personas inadecuadas. Esto es muy grave, porque con la tecnología de hoy se pueden hacer cosas increíbles. Se podrá poner en el cielo, por ejemplo, toda clase de ilusiones. Toda clase de ilusiones. Bueno, entonces, dice después, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Quién? El que vendrá, o sea, Él. Va a haber falsas imágenes de un falso Jesús. Habrá impostores, por supuesto. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto,
allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, ahora estamos añadiendo algo más, ¿te fijas? Pretribulación, tribulación, gran tribulación, y parece que ahora hay algo más todavía. La oscuridad, ¿y qué más? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. O sea, ¿por qué van a lamentar si viene Cristo? Porque parece que hay que lamentar. Porque muchos no le estaremos esperando. O habremos caído. O no habremos perseverado hasta el final. Porque Él dice con claridad que el que persevera hasta el fin será salvo. Habrá muchos que se habrán estado riendo todo ese tiempo de estas profecías. Porque en un mundo tan desangelado como el nuestro, en que la espiritualidad ha sido barrida y sustituida por un narcisismo socioculturalmente inducido, inoculado por todas las vías, hay muchos que se mueren de la risa y no se dan cuenta de la gravedad de esa blasfemia. Porque ya es blasfemo hacer chistes de esto, pues se están cumpliendo todas estas señales. O sea, ¿qué más quieren tener como evidencia? Pero bueno, hay gente que es como contumaz, proterva incluso, o que caen y vuelven a caer, ¿verdad? Se arrepienten pero vuelven a caer, ¿sabes? Lo que antiguamente se llamaban relapsos, ¿verdad? Entonces, eso va a estar a la orden del día. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí es donde se puede conectar lo sobrenatural con lo que ya empieza a saberse de la presencia de otras vidas en el cosmos. O sea, Cristo podría estar conectado con esa realidad también. No hay que descartarlo, ¿verdad? Ya. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Fíjate cómo la trompeta aparece aquí. En el Apocalipsis, los que lo leyeron se habrán dado cuenta de que hay también, de nuevo, como 3 niveles signados por el 7. Bueno, hay varias otras cuestiones también que también están numeradas por 7, ¿verdad? Pero hay 7 sellos. Bueno, antes hay 7 cartas a 7 iglesias del Asia Menor. O sea, Éfeso, Pérgamo, Sardis, etcétera, ¿verdad? Bueno. Entonces, hasta llegar a las últimas, a Filadelfia, a la Odisea. Entonces, esas 7 cartas, ¿verdad? Son las que se ven en el capítulo 2 y el 3 del Apocalipsis. Pero luego, ¿verdad? Están los momentos como del castigo, de la violencia apocalíptica. O sea, se abrirán los 7 sellos, ¿no? Los 4 primeros son los 4 jinetes, después vienen los otros 3, etc. Ya. Después vienen las 7 trompetas. Cuando uno cree que está terminado ya, no, vienen las 7 trompetas. Y luego vienen las 7 copas. A mí me parece que las 7 copas están asociadas con esto, con este último momento que está explicando aquí Cristo, o que está anunciando. Porque dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. La 7ª trompeta coincide con las 7 copas, con el inicio de las 7 copas. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, hay que aprender de la higuera. La higuera aquí es un símbolo muy probablemente de Israel, ¿no? De Israel completo. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. O sea, ahí ya va a estar ocurriendo, vamos a estar en el umbral mismo en la víspera. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre, o sea, de Él, de Cristo. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, o sea, mantenerse despierto. No se dejen adormecer. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Y no dejaría minar su casa, no dejaría que la robaran, ¿verdad? Pero parece que todos tenemos que dormir un rato. Entonces, bueno, tendremos que ponernos de acuerdo. Podremos en algún minuto, ¿verdad?, darnos una cierta tregua en esta especie de víspera vigilante, ¿verdad?, esta vigilia constante, esta vigilia y vigilancia al mismo tiempo. Pero, bueno, el que se duerme en ese minuto será despertado por el otro, que se mantuvo despierto, y el que se mantuvo despierto se quedará dormido después, metafóricamente hablando, pero será. Entonces, por eso es que es tan importante la fraternidad, porque habrá un momento en el que el otro me corrige, el otro me dirá, Eduardo, te estás tiñendo de esta atmósfera, no estás siendo fiel, no estás entendiendo bien las escrituras. Bueno, yo me tendré que corregir, porque esa será una corrección fraterna. Y yo se la podré hacer a otro también, si estoy efectivamente animado por una voluntad fraterna. Bueno, dice él, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, o sea, le haya actuando como buen siervo. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, está demorando demasiado este apocalipsis, está muy anunciado, pero demora mucho, entonces ¿qué puedo hacer? Bueno, me las doy de vivo, exploto a otros, engaño. Bueno, lo que dice es, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi siervo tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, a los que son siervos igual que él, y aún a comer y a beber con los borrachos, o sea, léase aquí metafóricamente, con los que están desparramando, digamos, el pecado social ya, no el pecado individual. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el capítulo 24. Entonces, es muy impresionante. Es como un apocalipsis resumido. No nos libra, no nos exime de la tarea de leer el Apocalipsis completo y bien, pero yo creo que nos prepara. De todos modos hay que aclarar algo. Esta especie como de intertexto para leer el Apocalipsis no es el único. Hay que leer a todos los otros profetas, pero en particular el libro de Daniel, porque el libro de Daniel es lo más parecido al Apocalipsis que tiene el Antiguo Testamento. Y hay varias analogías. Los 10 cuernos de la bestia, etcétera, 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 etcétera. Bueno, eso para empezar. Ya he hablado demasiado, así que a lo mejor tú ahora quieres decir algo, ¿quieres? No, creo que la mayor contribución que puedo hacer a esta conversación es donarte todos los minutos para que puedas desarrollar un tema tan complejo. Así que vamos a un breve spot comercial y volvemos para seguir ahora estrujándolo. Quédese con nosotros. Queremos contarles que Clínica Nueva Costanera se ha unido a Clínica Gastrosalud para contar con una nueva sede en la comuna de Las Condes. Ahí se realizarán procesos endoscópicos, colonoscópicos, polipectomías, además de otras prestaciones asociadas como el balón gástrico, el IPSE y también el que se instala vía endoscópica, además de prestaciones para el tratamiento de alcohol y consultas gástricas. Visita las páginas de cada clínica para informarte de estas nuevas prestaciones. En Centro Médico Manuel Montt contamos con una amplia gama de prestaciones médicas. Estamos ubicados en el corazón de Providencia, con un área gástrica de alta calidad para realizar endoscopías, colonoscopías, instalaciones de pellet antialcohol, instalación y retiros de balones gástricos, ingeribles y vía endoscópica. Revisa todas nuestras prestaciones en www.cmmm.cl.
Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. Estábamos conversando sobre el capítulo de Mateo 24 y quisiera referirme muy brevemente a lo que es constitutivo del engaño, que es que el engañado se vive el engaño como si fuera la verdad. Es decir, no se da cuenta el engañado que ha sido engañado. Y eso es distinto a otras figuras. El engañado no se sabe a sí mismo engañado. Y esa es la primera dificultad que nos plantea. Tú, Eduardo, ya es segunda vez que comentas esta como conciencia de que incluso tú, pensando que estás haciendo algo correcto, adecuado, necesario y bien intencionado, aún así todavía que pudiéramos estar siendo engañados. Sí. Y en última instancia estar jugando para el enemigo sin darte cuenta. Sí. ¿Cómo se resuelve esa...? Mira, yo creo que eso obedece a un rasgo mío, no quiero hablar de mí, pero quiero explicarlo ya que lo preguntas, porque tiendo a tener o a procurar tener conciencia de cuán poca conciencia tengo. Me conformo tratando de ser consciente de que no soy consciente. Estás en vela de tu conciencia. Claro. En hartos planos, en lo que escribo, en lo que hago. Entonces, siempre me he preguntado, porque Cristo es tan categórico, ¿no? Es tan claro. Entonces, pero ¿de dónde saco yo certeza de que estoy en lo cierto? ¿De dónde sale esta certeza? Porque uno puede tener certezas y estar perfectamente equivocado, porque, bueno, como dijo alguna vez Vico, ¿no? Lo cierto es lo contrario de lo verdadero, porque la certeza se alcanza cuando ya no se busca la verdad. Claro, cuando yo creo que ya encontré la verdad, bueno, me abandono a la certeza, pero esa certeza es engañosa, porque es mera certeza, sentimiento de certidumbre, pero no tiene necesariamente un correlato de verdad. Bueno, entonces, claro, a mí me parece indispensable tener esa conciencia, porque es como la conciencia de la falibilidad, y ese es el mejor espíritu científico, pero también es el mejor espíritu en el ámbito de la religión. No hay que tener nunca la convicción de que uno está en lo cierto, absolutamente. Ni menos en el terreno moral. ¿Por qué? Porque somos demasiado imperfectos. Y con mayor razón en otros ámbitos más opinables todavía, como en el ámbito político, etc. ¿Verdad?
Entonces, ya que tocamos esto, quisiera aterrizarlo con un ejercicio práctico. Por ejemplo, estuve viendo en los comentarios y algunos me llamaron la atención. Quiero detenerme en ello. Por ejemplo, hay uno que es más o menos recurrente. Tiene que ver con la izquierda y con la derecha. Yo he dicho varias veces que yo me siento una persona de izquierda porque siempre lo fui y me sigo sintiendo. Hay personas que se asombran mucho, incluso una de mis hermanas me dice, ya, por luego córtala con eso, digamos. Pero, ¿qué es lo que hay ahí? Claro, hay una vieja lealtad, sin duda, pero hay algo más. Y yo siento que debo aclararlo. Y es que creo que cuando digo que es falsa izquierda esa que se deja corromper, o esa que sustituye el ideal de una fraternidad universal y de la justicia social por un acomodo personal, por un arrasar al otro, por hacerle trampas al adversario, que eso es una falsa izquierda, lo digo pensándolo genuinamente, del mismo modo que le diría a esa persona que me lo hace notar, creyendo que yo quiero limpiar a la izquierda de esos riesgos. No, yo le diría, pero ¿acaso usted consideraría de verdadera derecha a una persona que se dice derechista? O sea, por lo tanto, ¿verdad?, que aboga por la libertad y en particular por la libertad de emprendimiento, porque el derechista en el ámbito del capitalismo, ¿verdad?, lo que reclama para sí y para sus congéneres es la libertad para emprender, para generar riqueza, ¿verdad? Y él está siempre diciendo lo importante no es, ¿verdad?, obsesionarse con la repartición igualitaria, lo importante es crear riqueza, porque la desigualdad es inherente a la condición humana. Eso es una argumentación como reiteradísima en la derecha. Bueno, usted me va a decir que es de verdadera derecha, es congruente con ese ideario, con esos postulados, el comportamiento que han tenido algunos de reclamar un Estado muy chiquitito, pero que quieren un Estado muy grande cuando quiebran, porque quieren socializar las pérdidas, pero privatizar las ganancias. Más todavía, ¿usted cree que es verdaderamente de derecha una persona que barre a la competencia por vías truchas y legítimas para instalar un monopolio o al menos un oligopolio o a veces un oligopsonio en una zona, en un rubro determinado, en un ámbito económico? ¿Eso es verdadera derecha? Pero la derecha no está siempre pidiéndonos que le demos espacio a la libre competencia. ¿Es verdaderamente chicaguiano ese señor, ese ejecutivo que hace eso? ¿Está de acuerdo con los postulados de la Escuela de Chicago? Que por lo demás es demasiado variada. O sea, esos son los señores que achicagaron la economía chilena y la convivencia, pues. Porque adoptaron una caricatura de Chicago, del énfasis en la libertad y todo lo demás, ¿verdad? Ellos olvidaron una parte muy relevante de esa competencia, de esa libre competencia. Se desentendieron de ella cada vez que pudieron. Manipularon al Estado para que el Estado fijara límites. ¿Por qué creen ustedes que las AFP mantuvieron tanto tiempo un cobro leonino? De cada 130 pesos ellos se quedaban con 30. Eso era. Y además, encima de eso, cobraban una comisión fija. O sea, fija al gerente que ganaba 10 millones y fija al obrero que ganaba 300.000 pesos. Fija, la misma. Como si fuera lo mismo, cobrarle 1.000 pesos a una persona o 10.000 pesos a una persona que gana 300.000 que a una persona que gana 5 o 10 millones. ¿Esa es gente de derecha, acaso? ¿Es gente de centro y equilibrada? ¿Es verdaderamente demócrata y cristiana? Aquella gente que se tomó ciertos ministerios para instalar a toda su familia, a sus amigotes, para tener prebendas, en otras palabras, prebendas laborales, que ahora les sirve de ejemplo
y de justificación a los que están haciendo lo mismo en este gobierno y en los anteriores también, desde luego. Hay gente que está instalada en los ministerios muy paradójicamente. En el Ministerio de Educación, por ejemplo, tenemos una cantidad enorme de gente del PC, etc. Bueno, entonces, lo que dije en ese minuto lo puedo mantener. Lo puedo mantener. Ahora bien, la diferencia está en que yo creo que la izquierda necesita una derecha activa, fuerte, sensata, genuina, para dialogar con ella. Y la derecha necesita una izquierda que le corrija el exceso de codicia en que suelen caer sus integrantes, etc. Y las fuerzas intermedias, sean o no de la democracia cristiana o partidos equivalentes, necesitan cumplir su rol real, no conformarse con creer, como decías tú la otra vez irónicamente, que van a ganar por posición, porque están al medio. ¿Qué es eso? El propio Cristo, a propósito de lo que mencionábamos recién, de las cartas del capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, de los capítulos 2 y 3, en la última carta, en la carta a la Odisea, le dice con toda claridad que ojalá fueras frío o caliente, eres tibio y por eso te vomitaré, te expulsaré. Porque esa tibieza acomodaticia, esa impostura, esa apariencia como de ser políticamente asexuado, es completamente opuesta al compromiso existencial que deben tener las personas. Ese compromiso no implica de ninguna manera que uno tenga que estar obsesionándose con barrer al otro. No, todo lo contrario. Puedo dialogar perfectamente. Yo tengo personas de derecha muy, muy cercanas o de centro derecha y dialogo perfectamente, no tengo ningún drama con ellos. Ellos yo creo que no tienen drama conmigo. No se asustan con que yo reivindique las utopías de la izquierda. Pero claro, soy perfectamente consciente de que esas son las utopías, pero que en el camino hacia esas utopías se han construido distopías. Hasta aquí son puras distopías. No ha habido socialismo, mucho menos comunismo. No ha habido socialismo. En los socialismos reales lo que hubo fue un simulacro esperpéntico. Entonces, recordemos que finalmente, en último análisis, ¿verdad? En la fase comunista, digamos, se supone que debería desaparecer el Estado. Pero lo que ocurre es que el Estado se fortalece cada vez más y se torna una especie de ogro filantrópico, como decía Octavio Paz, ¿no? Entonces, que uno reivindique las utopías no significa que va a avalar las psicopatías ni las distopías. Eso es algo para mí categórico, muy claro. Y es muy necesario que, así como pedimos que haya gente en la derecha que tenga conciencia de las incongruencias, de las imposturas, de las estafas, de las colusiones que abundan allí, ¿verdad? También necesitamos gente que en la izquierda toque la campana de alerta, porque las incongruencias no deben ser permitidas. Es gravísimo hacerlo. Y en todos los ámbitos es necesario, lo que veíamos la otra vez cuando estuvimos viendo el tema de las... Ya ni me acuerdo, en algún minuto estuvimos hablando del tema de las disidencias, ¿verdad? Bueno, lo vimos a propósito del caso de Stanley Milgram, ¿verdad? En ese capítulo que se llamó Psicología Social, pero lo vimos también después. Porque las disidencias razonadas son muy necesarias. Yo destacaba allí, por ejemplo, el caso de los judíos, que es muy notable en eso. O sea, los judíos tienen una tremenda capacidad para tolerar la disidencia. Tienen mucho diálogo interno, mucha disidencia a propósito de cualquier cosa, y desde siempre. Entonces, claro, a lo mejor eso puede llegar a extremos, ¿verdad? Pero también les da un entrenamiento para tolerar el punto de vista distinto de aquel que en definitiva está en las propias filas. Eso es un muy buen entrenamiento para ya dialogar después en otro nivel con el que está en las veredas del frente. Sí, me gustaría ahí sí recalcar algo que me parece totalmente central y neurálgico. Es en el aceptar la complementariedad sana
de pulsiones humanas, de la sociedad, lo que tú quieras, siempre y cuando no sea el engaño en nombre de, que justamente conecta con lo que el Apocalipsis, Mateo 24, reitera con mucho énfasis. Cuando alguien reitera, es un llamado de atención y no se te debe olvidar, y que no se te olvide, porque también está anticipando que se olvida con facilidad. Entonces el hecho de también entender que el antagonismo, el encuentro de estos dos antagónicos templa y encuentra lo viable. Entonces a veces pasa que también en algunos capítulos, cuando alguien que uno señala muy de izquierda o alguien muy de derecha, genera rechazo por algunas personas que ven estos capítulos. Yo los invito a detener un ratito los juicios, no en el sentido de darle ningún atributo santo a nada, solamente primero a buscar comprender el punto de vista del otro, y desde comprender el punto de vista quizá concluir que estaba en lo correcto y constato el error desde su perspectiva, pero también abre la posibilidad de que yo pueda dialogar con esa persona desde sus propias coherencias, y si se da el encuentro entre personas virtuosas sale algo bueno, pero cuando se encuentran dos falsos solamente destruyen. Sobre todo dos fanáticos, falsos y fanáticos además, ¿verdad? Claro, sí, yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Por otro lado quisiera decir, bueno, lo mismo que acabo de explicar, con cierta vehemencia, lo admito, pero eso de verdad que me compromete a mí. Esa aclaración me toma, ¿no? Me concierne literalmente. Pero lo mismo cabría aplicar para otra rotulación fácil, otra bipolaridad. La bipolaridad, comillas, con todas las comillas del mundo. Conservador versus progresista. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero si todos somos conservadores en algún grado, en algunos ámbitos, y todos somos proclives a hacer progresos en otros ámbitos, ¿qué es eso? Esas son etiquetas verbales muy inútiles, muy desorientadoras. Lo que podríamos preguntarnos nosotros sería, más o menos, a ver, de 1 a 10 o incluso de 1 a 100, ¿qué tan conservador soy en esto? ¿Qué tan progresista soy en esto otro? ¿Verdad? O ahí mismo, a lo mejor tengo matices. Por ejemplo, a ver, a lo mejor puedo ser abierto al cambio, qué sé yo, en el ámbito de la pedagogía, en el ámbito de las modas, en el ámbito de los deportes, en el ámbito pero hay otras cosas que a mí no me gustan nada. O sea, me gustaría que los deportes siguieran siendo deportes y no fueran, qué sé yo, excusas para bofetearse mutuamente, por ejemplo, ¿verdad? Que transformáramos en deporte una especie de riña callejera, o que no sé, estoy inventando, ¿no? Pero siempre hay matices que uno descubre que podría aceptar como innovación, y hay otros que exige uno una cierta conservación, etcétera, etcétera, etcétera. Otro típico también dicotomismo, otra dicotomía artificial o exageradísima, a partir de una polaridad existente, sin duda. La globalización versus perseverar en el modelo antiguo, aldeano. Por favor, hace ya mucho tiempo que hemos venido distinguiendo entre lo global y lo local, ¿verdad? Pero hay quienes han postulado muy inteligentemente, creo yo, que lo esencial se juega en la dialéctica entre ambas cosas, y para eso inventaron incluso un término, glocal. O sea, la dialéctica entre la globalización que necesariamente va a permear y está permeando incluso a las tribus del Amazonas, digamos, versus los énfasis necesarios en los ajustes locales que no pueden abandonarse, porque en ese modo de ajustarse a la realidad local hay una cierta sabiduría, en algunos casos secular, multisecular, en algunos casos milenaria. No podemos estar inventando la rueda a cada rato, ni aceptando cualquier propuesta globalista, porque hay que distinguir de nuevo, como lo hacemos otra vez, entre globalización y globalismo. Y yo propondría distinguir más todavía. Aquí no hay meramente globalismo como ideología de la globalización a ciegas, sino que aquí hay globalismo con doble A. Lo dejo ahí. O sea, un culto no a lo global, sino a global.
Se está entendiendo, ¿no? Por lo menos yo sí. La deidad Baal. Esa es la que está detrás de la Agenda 2030. Por supuesto que siempre habrá un rostro amable, un rostro querible, un rostro deseable. Punto número 1, terminemos con la pobreza del mundo. Pero fantástico, pues señor. Qué bueno, ¿y por qué no se le ocurrió antes? Porque usted tiene poder hace mucho rato, pues. ¿Y por qué está acumulando más y más riquezas? ¿Por qué ha ganado usted en los últimos 2 años de pandemia o sindemia? De emergencia sanitaria, para poner términos más o menos neutrales. Supuestamente sanitaria, es una emergencia en todos los planos, no solo sanitaria. ¿Por qué está acumulando tanta riqueza? ¿Por qué multiplicó por 50 cada uno de los grandes millonarios del mundo? Perdón, multiplicó por 50%, a eso me refiero. Se multiplicó por 1,5, digamos. La riqueza de cada uno de esos grupos. Entonces, ¿por qué no la reparten de inmediato, pues, señor? Si está tan conmovido por la pobreza. Solo quisiera brevemente destacar 2 cosas. Primero, que ante los engaños ya han aparecido en la conversación 2 herramientas. Primero, el fraternalismo, en que un otro, impulsado por un legítimo cariño, preocupación, te alerta. Nos invita a conectarnos, a conversar. Sí. Justamente vemos la tendencia contraria, a dividir y a gritar. Exactamente. Y por el otro lado, el pensamiento crítico. Como cuando el discernimiento, digamos. Claro, una persona decía, no, si esto lo hago por la humanidad, bueno, entonces ¿por qué no libera las patentes para que esto realmente llegue a más gente? No, es que no. Es que no. No puedo, eso sí. Que por distintas razones, pero no. Claro. ¿Por qué? Porque con esa plata que gano con las patentes estoy comprando tierras en México, en Canadá y en todo Estados Unidos. Pero ya tenemos 2 minutitos. Dos caminos. Ya, sí, caminos. Bueno, y sí, yo creo que hay varios otros, ¿ah? Hay varios otros. En primer lugar, el discernimiento, como veíamos, y aplicar el pensamiento dialéctico, aplicar pensamiento sistémico, aplicar pensamiento complejo. Esas 3 clases de pensamiento están bastante estudiadas, promovidas, han llegado a un nivel de operatividad, se ha operacionalizado, hay mecanismos, hay procedimientos, hay dispositivos mentales que uno puede poner en juego para dialectizar su pensamiento, para complejizar, no por el placer de complejizar, sino como una manera de aproximarse a una complejidad que es real y que uno por simplismo no la quería descubrir, no la quería afrontar. Bueno, aquí me nace una petición de que debiéramos tener algún capítulo en estas 3... Sí, seguramente, sí. Más para adelante, pero claro. lo dejo ahí destacado. Pero déjame introducir una tercera. Mira, hemos hablado de esta distinción derecha-izquierda, de la distinción local-global, y también, local-global, la distinción entre conservador versus progresista, etc. Pero déjame llegar a la más espinuda de todas, la que viene envuelta en la teoría de género. O sea, la distinción, por un lado, entre sexo y género, y la distinción entre, comillas, hombre, mujer y todos los géneros intermedios. En primer lugar, reconozcamos que, claro, que efectivamente hay, incluso en la biología, unos casos súper minoritarios, pero existentes, de hermafroditismo. O sea, personas que tienen ambos sexos, ¿verdad? Tienen genitales de los 2 tipos, ¿verdad? Son tan ínfimos esos casos, numéricamente hablando, que uno podría tranquilamente pasarlos por alto. Pero no los pasemos por alto, ya. Supongamos que sobre eso se instala, como realidad biológica, una realidad psicológica que fuera ya la androginia psicológica. Ya. Convengamos incluso más. Convengamos en que durante el medioevo, y después también, ¿verdad? Se produjeron grandes disputas, bastante bizantinas, a nivel teológico, ¿verdad? Respecto de si los ángeles tenían o no tenían sexo. Así como algunos se preguntaban cuántos ángeles caben en la cabeza del alfiler, ¿verdad? También se preguntaban, bueno, ¿de qué sexo son los ángeles? ¿Tienen sexo o no tienen sexo? Bueno, a mí no me cuesta nada admitir que muy probablemente los ángeles son asexuados. No me consta, porque no he conocido nunca ninguno, pero en teoría me parece muy probable. Pero eso es de otra dimensión. 4ª, 5ª dimensión.
En la tercera, en la que nosotros nos movemos, tenemos sexo y tenemos género. El sexo se puede comprobar incluso por el ADN o desde el ADN en adelante. Entonces, a lo mejor, tener en cuenta que al final estas diferencias en una evolución espiritual desaparecerán y cuando pasemos todos a ser angelicales, el género va a quedar, digamos, como algo olvidado, como una, no sé, como algunos que tienen un poquito de membranas natatorias entre los dedos, que sea, como un vestigio, ¿verdad?, de la evolución, ¿verdad? ¿Ya? Un vestigio muy, muy arcaico. Bien, ok. Pero mientras llegamos allá, entendamos que los intentos por suprimir la sexualidad normal son artificiales y están asociados a algo más. Están asociados pero están asociados a comidas raras, a una sobreabundancia de estimulación rara. La disforia de género está inducida socioculturalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay algo que escarbar que es muy relevante. Hay que entender que algo está ocurriendo allí. No es natural eso. Perdona. No, solamente para decirles que los que quieran seguir esta conversación vayan al canal de YouTube La Hora 25 Chile, porque esto continúa en nuestro canal. Nos vemos ahí, continuamos. Bienvenidos a esta extensión exclusiva para el canal YouTube La Hora 25. Estamos con Eduardo Llanos, introdujimos los temas del Apocalipsis, generamos una mirada un poco de las tendencias y los contrarios, los polos, los engaños, lo falso, lo original y todo lo que danza, lo que es natural y lo que es artificial. Y ahí vamos redondeando. Don Eduardo, siga nomás con su... Bueno, mira, para ir redondeando, diría yo, revisamos como 4 polaridades que yo creo que son enteramente discutibles y que son complementariedades, ¿verdad? O sea, bueno, lo acabamos de explicar, ¿verdad? Ya. Y la última que acabamos de abordar, o sea, la del distingo entre sexo por un lado, género por el otro, y en ambos casos, ¿verdad? Las distinciones entre polaridades, ¿verdad? Yo creo que nos hace bien entender que lo que hay detrás debería ser, ¿verdad?, la apertura al respeto, la apertura respetuosa, ¿verdad?, a proponerse cada uno, ¿verdad?, a entender, porque aquí hay casos de personas que son víctimas de una manipulación, víctimas de un engaño. Mira, quiero abordar en esta última parte una respuesta que ha aparecido 2 veces. La primera vez que mencioné el caso de Irene Montero, la psicóloga española, ministra de Igualdad, ¿verdad? Ya apareció una persona diciendo que yo estaba descontextualizando, que eso lo ha hecho, digamos, la extrema derecha en España, que no lo haga, qué sé yo, porque el tema de conversación era otro, era el de las niñas mayores de 16 años. Bueno, pues no está claro eso. Y lo volvió a decir la última vez que también toqué el tema. Están los comentarios. Claro. Sí, pues no está claro eso. No está claro. Y hay que decir que ese mismo ministerio a su cargo gasta millones y millones de euros exactamente en lo contrario, pues. Es más, ella misma ha publicado una foto hace unos meses atrás, recuerdo yo, cuando la vi por primera vez me espanté, de uno de los hijos que tiene con Pablo Iglesias, el ex vicepresidente, que algunos lo tienen por ídolo, digamos, ídolo político a seguir aquí en Chile. Bueno, renunció a su cargo de vicepresidente porque ya era insostenible. Pero uno de los 3 hijos, estaban los 3 fotografiados con ella, y uno de los 3 hijos, de los mellizos que tiene, aparecía vestido con falda, ¿no? Porque era importante flexibilizar a los niños. ¿Qué flexibilización es eso? Siendo ella además una psicóloga. Una instrumentalización, pareciera más... Yo no sabría decir qué es, pero a mí me parece altamente peligroso, y vamos a ver qué dice ese niño cuando tenga 21, 25 años. Porque
hay mucha gente que está excesivamente persuadida de que el género es como un ejercicio de escritura. Porque como estamos asistiendo a una hipermetáfora, todo es texto, todo es texto, todo es texto, ¿verdad? Casi nada es contexto, todo se escribe, todos podemos editarnos, ¿no? Todos podemos reinventarnos. Bueno, entonces parece que hay gente que cree que el género, e incluso el sexo, ¿no?, se puede editar por voluntad propia. De hecho, los tropiezos que ha tenido la ley trans que ella misma propugna, ¿verdad?, implica financiar desde muy temprana edad a los que quieren cambiar de género. Y basta con muy pocos trámites para eso. Pero resulta que están apareciendo personas que dicen, bueno, yo lo hice y estoy arrepentida. Arrepentida, arrepentido, o arrepentida, no sé cómo se dirá en este caso. Porque esto no tiene vuelta. Claro. Porque, entre otras cosas curiosas, estas leyes, que no solo se dan en España, se han intentado promulgar, promover al menos, ¿verdad?, en varios otros países, no contemplan con igualdad o con proporción, ¿verdad?, financiamiento para quienes quieren devolverse, desandar el camino. Cosa que tampoco es nada fácil, porque el tratamiento biológico, hormonal y todo lo demás deja estragos, causa estragos. Entonces yo les diría a ellos algo sencillo. La metáfora del textualismo tiene un límite, y es que nadie tiene un cuerpo, ni mucho menos el cuerpo es parangonable con una hoja en blanco. Nadie tiene un cuerpo, todos somos un cuerpo. Yo soy un cuerpo, tú eres un cuerpo. Si yo dijera que yo tengo un cuerpo, ¿dónde está el tenedor? El teniente de este cuerpo que está aquí detrás, hay un Eduardo detrás de mí. ¿Qué es eso? Eso no existe. El cuerpo es la sede y la persona al mismo tiempo. Entonces, hay que hacer notar que la metáfora esta del textualismo y de la reinvención casi literaria, de la autoedición, tiene esa falla fundamental. El cuerpo no admite borradores. Nuestras experiencias quedan en nuestro cuerpo, en la memoria corporal, inevitablemente. Inevitablemente. ¿O qué va a hacer la persona? ¿Va a recurrir a una serie de shock eléctrico, de electroshock para abolir, para eliminar su memoria del género anterior? Y en ese mismo contexto me surge la pregunta, ¿acaso no es maldad sobreincentivar a los niños a algo o a la sociedad en general, porque esto aplica mucho más allá de los niños? ¿Acaso no es maldad confundirlos? ¿Acaso no es maldad empujarlos hacia un lado que no hay reversa? ¿Acaso no es eso también un ejemplo, hablando del Apocalipsis, hablando de la maldad, la introducción del capítulo de Bauman? Eso también, ¿acaso no nadie se va a hacer cargo de las implicancias éticas que traiga? Porque nosotros mismos vimos en el borrador, una cosa es que promovamos el respeto y la inclusión, y otra cosa es que promovamos el género. Eso son cosas distintas y no son lo mismo, bueno, en lo que ningún veíamos grado. la otra vez, ¿te acuerdas? Una cosa es explicar un asunto, ¿verdad? Otra cosa es justificarlo, otra cosa es conectarlo, otra cosa es ya promoverlo activamente por la vía de una ley, otra cosa es ya dejarle un carácter la escalerita que constitucional, la habías hecho escalerilla la famosa, esa sí, que veíamos, ¿verdad? Estaba buena esa escalera. Entonces, sí, entonces, estas distinciones son relevantes. ¿Por qué nadie las hace? Es porque estamos todos viviendo una especie de estupor, así, una especie de... Estupor tiene la misma raíz de estupidez, ¿no? Una especie de suspensión del juicio. ¿No es esto mismo un fracaso flagrante de la educación? ¿Cómo puede ser que la educación esté dando estos frutos, estas confusiones tan brutales?
¿Cómo puede ser que personas inteligentes, intelectuales o que se dicen intelectuales, académicos que viven de la claridad? Porque un académico que no clarifica su área, que no hace distinciones pertinentes, necesarias, está traicionando su misión. ¿Cómo puede ser que se plieguen dócilmente como borregos de este nuevo rebaño conducido por lobos? No hay peor pandemia que aborregarse y dejar que los lobos conduzcan al rebaño, al matadero o al abismo. ¿Qué es eso? O sea, yo creo que aquí, lo vengo diciendo hace mucho rato, mucho rato, está mostrándose de una manera flagrante el descalabro educacional. El descalabro. Estamos viviendo un momento de adoctrinamiento, no de educación. Porque todavía no se entiende que educar no es adoctrinar. Educar tiene que ver con enseñar a pensar, no qué pensar. Eso es adoctrinar, enseñar qué pensar. Yo creo que hay 3 cuestiones básicas, así que tenemos que... Sí, voy a proponer aquí como una especie de síntesis. La dejé hecha. En cualquier ámbito, incluso en este, nosotros debemos buscar explicaciones, buscar aplicaciones y explorar las implicaciones. Y eso debe hacer el docente en la universidad, el líder en un partido político, el pastor en una iglesia, el que fuere que tenga una cierta responsabilidad sobre otros. Explicar, aplicar e implicar. Comprometer, suscitar compromiso, estimular el compromiso. Y el compromiso no es solo con uno, es con otros, es con la humanidad en definitiva. Yo creo que estamos viviendo un momento francamente oscuro. Pero la gracia es que detrás de todo esto hay mucha luz. Porque necesitamos ver esta oscuridad de frente para valorar la luz. Bueno, me quedo con ese cierre. Bueno, una frasecita de los guasos en el campo. Dicen, mientras más negra la noche, más cerca está el amanecer. También podría decirse, mientras más oscuro el sector, más ilumina la luna. Claro. Bueno, muchas gracias, Noah, solamente por este Gracias capítulo. a ti, Dar las gracias a gracias ti. en nombre de todos los que te escuchan también y nos escuchan. Muchas gracias, síganos revisando los capítulos. Todos los capítulos con Eduardo van tejiendo un sentido, hay una pauta que conecta, que hay que mirarla y encontrarla por ahí. Muchas gracias, compartan los capítulos, ayúdenos a viralizar estos contenidos. Son fundamentales, por favor, compréndalo, son muy importantes, son pequeñas chispitas que titilan en un mundo que trata de sumergirlos en la oscuridad. Así que a resistir nomás, aguantar fraternalmente, distinguiendo las cosas y también exigiendo honestidad hasta donde podamos ver. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti.